Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yetzabel, bienvenidos a este canal de la Hispanidad. Y hoy sí llevan la secuencia de todo lo que ha pasado en los últimos momentos de este canal. Como sabrán, fui hace poco a un restaurante asturiano con mi señora madre y con mi cachopo y me enamoré del cachopo. Y si el cachopo fuera un hombre, ya le hubiera pedido matrimonio. Pero algo pasó, que no había sidra, lo cual se me hace una cosa muy mala. No había sidra en ese restaurante asturiano. Entonces voy a reaccionar a un canal que me gustó, me gustó el nombre porque no he visto el video, se llama El Gasturiano y no sé, pero me llamó la atención porque en el otro video que hice sobre el cachopo, estas personas que andaban en busca de los mejores cachopos en Asturias se pusieron los cachopers y él hizo esto como El Gasturiano, o sea, como que hacen un juego de palabras como entre gastronomía y asturiano y los otros con choppers y cachopers. ¿Será algo de Asturias esta genialidad como de convertir las palabras? Pues no sé, pero vamos a ver. Y esto se llama Faciendo Sidra Asturiana, que como saben los que viven en España y no en España, en una de las derivaciones, bueno, en el gallego y también en el portugués, la mayoría de los vocablos que llevan F se convirtieron en H en el castellano. Por eso decimos herida en vez de ferita o formosa en vez de hermosa en vez de formosa y en este caso faciendo en vez de haciendo. Bueno, yo me entiendo y ustedes espero que también. Vamos a ver, mejor. Faciendo sidra asturiana. Primera parte. Vamos a ver la primera parte. Aquí a ver en qué tal Asturias está. Tenemos un dicho que con faves y sidrina no hace falta gasolina. Vamos a cargar la sidroneta. La sidroneta, ¿ven cómo hacen todo un juego de palabras? O sea, como camioneta y sidra, la sidroneta. Llena. ¿Estás bien, niñina? ¡Ay, la mi sidroneta! Vamos, gente. Gasturiano de gastronomía en el paraíso. Bueno, una vez más aquí el Gasturiano, Gasturiano. hablando de lo que os gusta, de la sidra. Hoy en San Justo, concello de Villaviciosa, capital manzanera mundial. Ay, Villaviciosa. Yo vi una película de Carmen Machi que salían en Villaviciosa. Corríjanme o díganme si sí es cierto. Sí, les gusta hacer palabras. ¿No serán ellos los que me recomendaron cuando hicimos la encuesta de cómo querían que me llamara? A lo mejor ellos fueron los que propusieron Me Española. Ajá, porque como que tienen el don de combinar palabras chistosamente, graciosamente e inteligentemente. Vamos, vamos. Vamos a ver un poco cómo se paña la sidra. Pañar o apañar, depende de los sitios, y es recoger la manzana en asturiano. Y vamos a ver cómo se varea. Varear y golpear el manzano para que caiga la manzana y recogerles del suelo. ¿Cómo se varea golpear? Fíjense, una cosa. Aquí en Jalapa, Veracruz, en Jalapa, Veracruz decimos embarado y nunca nadie nos entiende. Y embarado es a lo que ustedes llaman agujetas, pero es un verbo, es estar embarado. Entonces es cuando hiciste mucho ejercicio y te duelen los músculos, pero es solo por ejercicio, no es porque te duele el cuerpo por gripe o porque te pegaron, no. Es después de estar haciendo ejercicio o alguna actividad te quedas adolorido y eso es embarado. Y en ningún otro lado del país yo he escuchado que digan eso. Y varear significa golpear, entonces quizá venga incluso de algún vocablo por ahí, ¿no? ¿Qué piensan? Hoy estoy muy de vocablos yo, como los asturianos. Vamos a seguir. Bueno, ¿hay alguna técnica, alguna manera de golpearlo? Simplemente no es cuestión de dar palos. Instinto. Es cuestión de buscar un poco la Menear un caña poco.
Sí, moverlas Y para dar que palos, caigan. Hombre, con cierta fuerza, pero bueno, tampoco para desarmar el fumar. Maltratando. Ay, mira. A ver, ¿puedo echarte una mano yo? A ver. Sí, sí, El asturiano también aprendiendo siempre y es buen día para probar un poco. Siempre vale. Así un poco. más o Me menos. gusta el acento. Bien norteño. Palinos. Asturiano. Lo aconsejo un poco para desestresarse. Cuando quieres dar ahí algún, pues vienes para aquí, vares un poco y quedes como nuevo, ya verás. Y ya quedaron variados los árboles. Alguna que no se deba coger, que se tenga que... La que no te sirva para comer tampoco te sirve para coger. Y es la mejor táctica que te puedes echar. Entonces, si no te sirve para comer, la sidra tampoco. Aquí ya nos hemos ganado una botellina, ¿eh? Estas son variedades de la riega, que es una variedad pues de las más tempranas. Desde que está aquí hasta que la meto yo dentro, ¿cuánto lleva? Oscilaría nunca inferior a los 4 meses. O sea, esta cosecha, Me lo albureé. enero, febrero, ya es sidra del año. Bueno, esta allí es la variedad, la riega y un poco más rojiza. Y la vamos a diferenciar ahora con otra variedad que lleve Verdialona. verdialona. Bueno, ahora ya cambiaríamos de calle. Como, Cambiamos de calle ahora. mira cómo perfectamente se ve o sea, la diferencia que hay de una variedad a otra. Esta vista allí es preciosa, Fran. Sí. Es una maravilla. Esto ya es una de las riquezas que tenemos aquí en Asturias. Este fumarás de la riega y verdialona. Esto voy a poneroslo en el examen, así que más os vale que lo preparéis. Aquí, el Gasturiano, desde San Justo, Villaviciosa, capital mundial de la sidra. Os quiere despedir después de haber conocido algunos de los términos, pañar, varear y luego pues algún tipo de manzana específica que ya la base un poco de lo que después nos va a servir para hacer la sidra. Bueno, desde aquí, el Gasturiano, un culín para todos, siente y sidra para todos. ¡Un abrazo! Muy bien. Voy a buscar la segunda parte porque sí me quedé con ganas de ver el proceso. Aquí en México, la capital nacional de la sidra está en el estado de Puebla y es, ¿cómo se llama este poblado? Zacatlán de las Manzanas, y justo pues se llama Zacatlán de las Manzanas pues porque hay muchas manzanas y ahí tienen fama las sidras. Yo recuerdo que en Madrid, en un restaurante donde comía fabada, ahí en Lavapiés, que ya lo he mencionado muchas veces, daban sidra y todas las botellas de sidra vienen pequeñas, como de, no sé, medio litro o algo así. Aquí hay botellas, esas de Zacatlán, son botellas como de 2 litros, 3 litros, la Pomarrosa, que es muy famosa. Y la verdad que es una bebida que en la Navidad se toma mucho porque, bueno, somos una población con poder adquisitivo bajo. Entonces, para mí en mi casa, como decía mi abuelita, en su pobre casa, pues comprar una sidra era una cuestión como un lujito, no era tan fácil y compraban pues las botellas grandes. Había sidra rosada, que es mi favorita particularmente, y la sidra más amarilla, que me imagino que depende de verdialona, que es la más verdosita, la más acidita, entre verde y amarilla, y de la riega, que son igualitas, se ven las manzanas, son pequeñas y son así como jaspeadas, decimos aquí, es decir, que el color no es uniforme, sino que tienen como
como rayitas rojas. Y Zacatlán de las Manzanas, búsquenlo, seguro van a encontrar, y los asturianos ya después me comentan si el proceso es igual, si lo aprendimos bien, si no, porque evidentemente tiene que venir de España ese proceso de la elaboración de las sidras. Pero voy a buscar la segunda parte sobre este video, para que me imagino es sobre la elaboración y no solamente la pañada, no, porque ahorita pañaron las manzanas, entonces seguramente el otro es de elaboración. Espero que les haya gustado mi reacción y bueno, en un momento más o en unos minutos o en un día les pongo la segunda parte de este proceso de la deliciosa sidra asturiana. Así que nos vemos pronto.